presentar el pensamiento de Universidad Católica de Chile Televisión y son por lo tanto de la exclusiva responsabilidad de las personas que las emitan. Muy buenas tardes. Estoy con ustedes otra vez aquí en Almorzando en el 13. Yo creo, pienso, estoy segura que este almorzando de hoy va a ser como un oasis dentro de este mundo de guerra, de violencia, de tensiones, de odio, dentro de un mundo materialista, consumista, pobreza, recesión, miseria. Son realidades de la vida, pero muchas veces nos olvidamos también de otras cosas muy importantes, tan importantes como Dios. Y de eso vamos a hablar hoy en este Almorzando en el 13, más concretamente de los hombres y las mujeres que dedican su vida a servir a Dios. Esta jornada mundial de oración por las vocaciones fue creada hace 19 años por el Papa Pablo VI, porque alarmado por una disminución vocacional en el mundo entero. La situación en Chile en el año 1970 era bastante pesimista. En ese año no ingresó nadie al Seminario Mayor de Santiago. A partir de ese momento la curva en Chile fue ascendente y en 1976, en unas estadísticas de la Santa Sede, apareció Chile con Brasil y Puerto Rico como los 3 primeros países con curva ascendente en la vocación. Y estas vocaciones han continuado creciendo en nuestro país, un 35%, por ejemplo, en comparación del año 82 sobre el 81. Esto nos muestra un panorama muy optimista y vamos a conversar hoy con gente que está en esto, que está preocupada de esto, preguntarles qué es la vocación, qué es ese llamado normal, extraordinario, quiénes son los llamados, qué rol desempeñan estos hombres y estas mujeres en todo el vivir del mundo. ¿Por qué este cambio en Chile en las vocaciones? De todo esto vamos a conversar hoy con los invitados. Sus preguntas, como siempre, al 35224 o al 32422. Les presento, sentado a mi derecha, tengo a Monseñor Francisco Fresno, arzobispo de La Serena. Al otro lado mío, Fernando Cavada, del Serra Club. Vamos a conversar también qué es el Serra Club después. Madre Graciela Aguirre, Hermanos de la Providencia. Y Lucio Hernández, que es seminarista. Vamos a comenzar este almorzando. Hay muchas cosas de qué hablar, pero yo quisiera, Monseñor, que usted nos explicara cuáles serían las causas de que de repente llegó un momento en Chile, hace 12 años, bastante poco, en que estas vocaciones fueron descendiendo hasta llegar a 0 en un año el ingreso, y de repente hay un aumento, hay un auge. ¿Por qué eso? ¿Por situación política, por situación social, por buscar otra cosa? ¿Cuáles son las causas? Bueno, yo creo que en primer lugar quisiera yo presentarme no solamente como arzobispo de La Serena, sino como presidente de la comisión que hay en el episcopado para los seminarios y vocaciones sacerdotales. Es tan importante el problema para la Iglesia y especialmente para la Iglesia en Chile, que la Conferencia Episcopal ha querido organizar de un modo especial este departamento. Y así a mí me han solicitado. Yo trabajé antiguamente, cuando era sacerdote, muchos años en el Seminario Pontificio de Santiago y por lo tanto tengo un especial cariño por esta obra de las vocaciones y por la obra de los seminarios, que pudiera trabajar representando así a la Conferencia Episcopal en esta cosa tan importante para la vida de la Iglesia. En relación con lo que usted me dice, ¿cuál es el motivo por qué hubo esta curva descendente que llegó realmente a 0 en una oportunidad? Solamente podría decirle apreciaciones así bajo un aspecto personal mío. Creo que de tal manera había llegado esa politización en la vida de nuestra juventud que realmente esos valores que tienen en sí también que apreciarse y saber que la juventud puede preocuparse de ellos y debe preocuparse de ellos en el aspecto social, en el aspecto político y económico de la vida de la nación, tal vez se exageraron. Y así entonces llegó a ser como una preocupación primera. Y estos otros valores, que son valores también fundamentales de la vida del hombre, fueron quedando un poco como en oscuro. Y
así la juventud no se entusiasmó tanto por estos valores fundamentales, trascendentales, espirituales y morales, como por estos otros valores más sociales. Creo yo que eso podría ser el motivo. Y enseguida, cuando vino así ya una crisis en este orden, me parece que también la juventud como que se detuvo a meditar, a pensar, y ha encontrado toda la riqueza y el valor que esto tiene. Y así entonces hemos podido constatar el hecho, estupendo por lo demás para nosotros, muy bien como usted lo decía, ocupando un lugar muy principal en el mundo, en este sentido sobre las vocaciones, una curva ascendente. Creo que eso podría ser, no sé si estarían de acuerdo los demás en esta apreciación. Yo no sé si tú puedes decir algo en relación con este mismo punto, ya que ustedes han tratado muchas veces en el grupo de hombres que trabajan en el Serra Club. ¿Por qué me explicas, Fernando, qué es el Serra Club? El Serra Club es un movimiento apostólico que trabaja por las vocaciones, por la promoción de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Ahora, esta promoción, por supuesto, que no es solamente a la vocación, sino que, se proyecta más allá en un apoyo al sacerdote, al religioso y a la religiosa. Pensamos que es muy importante apoyar a los consagrados cuando recién se ordenan y después en el resto de su vida siendo amigos de ellos, que se sientan realmente como personas que formamos una gran familia y que todos somos hijos de un mismo padre. El Serra se fundó en Estados Unidos el año 34 más o menos. Un grupo de católicos, de laicos, le pidió a su obispo una misión y el obispo le propuso esto, que en ese momento no se veía tan necesario, fue bastante profético en ese sentido. Es un movimiento que aquí en Chile trabaja a nivel de matrimonio. Habemos 2 clubes, nos llamamos club porque la organización es un poco del tipo de los clubes de servicio americano, pero nuestros objetivos son totalmente apostólicos. El primer objetivo es la promoción, como decía, y el segundo es un crecimiento en la fe. Incluso se dice que deberíamos ser una universidad de principios cristianos. Es un crecimiento personal para poder después irradiar hacia afuera. Y un crecimiento de la amistad entre sus mismos miembros, que en realidad es algo maravilloso, porque es algo muy vivo. ¿Y cómo trabajan en promoción? Han nombrado la palabra promoción, ¿no es cierto? Es como una palabra muy material, digamos, muy moderna. Sí. También hay promoción en las vocaciones. Sí, pensamos, muchas veces tenemos la duda de qué es lo que hay que promover si en realidad las vocaciones vienen del Señor. Pero realmente no podemos desconocer de que Dios pide la ayuda al hombre aunque él puede hacerlo todo solo, pero le pide ayuda al hombre para realizar su plan. El ejemplo concreto es que Jesús nació de una mujer. Y eso es porque Él quiere hacerlo, a pesar de ser infinitamente misericordioso, poderoso, pero Él necesita y quiere que el hombre participe también. En ese sentido, entonces, nosotros tenemos que participar. ¿Cómo participamos? ¿Cómo promovemos? Fundamentalmente a través de la oración. Creemos que la oración, que lamentablemente quizás fue un poco desprestigiada, llamémosla entre comillas, ¿no es cierto? La gente como que perdió el sentido de la importancia que tenía. Creemos que la oración es una palanca fundamental, y realmente su efecto se siente y por eso es una de las cosas que más nosotros hacemos. Me permite una interrupción, precisamente a propósito de eso mismo de la oración. A mí se me olvidó decirlo delante. Creo que en realidad eso es una de las cosas que sucedió en aquello que usted indicaba en los años 70, que se perdió de tal manera el sentido de lo sobrenatural, que era solamente la acción lo que tenía valor, y no la contemplación, la oración, ¿no? Entonces se perdió ese sentido de Dios, y se hacían cosas por el bien de los hermanos, pero tal vez apoyándose demasiado en la capacidad propia de cada uno de los sujetos, ¿sabes? Exacto. Eso es realmente. Entonces nosotros promovemos la oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas, promovemos la oración por los sacerdotes, por los seminaristas, por los religiosos, por las religiosas. También
tratamos de mantener un contacto muy estrecho con el seminario, con los seminaristas a quienes visitamos permanentemente. Ellos van a nuestras reuniones durante todo el año. ¿Van a seminario? Nosotros vamos al seminario porque consideramos que es algo que hemos dicho alguna vez y lo hemos pensado. Creemos que el camino de la unidad de la Iglesia pasa a través del conocimiento entre el feligrés y su pastor. Sí. Ellos van a ser nuestros pastores en pocos años más. Bueno, Lucio, es que se ve tan joven, tan chiquillo. Vamos a hacer la pregunta que yo creo que se hace siempre. ¿Qué es la vocación? Porque hay que tener vocación para todas las cosas, pero la vocación sacerdotal o la vocación para una vida religiosa es algo que todavía suena un poco raro. La gente piensa que es un llamado a veces extraordinario, especial, que se manifiesta de alguna manera. Yo quisiera que ustedes, que han sentido o no han sentido, que nos expliquen qué es ese llamado, cómo han decidido enfocar su vida, que es una decisión tan importante y de tal manera. Lucio, tú que eres tan joven, que estás en el seminario. Y fundamentalmente lo que ya usted dijo es un llamado de Dios, ¿no? Una oración que se manifiesta a través de la Iglesia, en el juicio. Y que le puedo decir que es muy importante la oración porque hay que perseverar en lo fundamental que es la oración. Y con eso, digamos, Dios mismo le va mostrando a uno el camino por donde tiene que ser. Pero tú siempre pensaste que querías ser sacerdote o un día de repente se te ocurrió. Un día de pronto. Como decía, se piensa que la vocación y el llamado, que Dios le hace un milagro muy grande y que a uno le demuestra que uno tiene vocación. Y es justamente, yo diría, más bien, Dios se presenta en la vida misma de la persona para mostrarle por qué este mundo tiene que ir. O sea, no son grandes acontecimientos. Pero no es necesario que se aparezca un ángel. Claro, que eso es lo que eso es lo que se cree. No son grandes milagros. Yo quizás por el lado me gustó la que haya sacado usted la palabra promoción. También yo creo que junto con promover la oración es importante como promover un poquito, dando a conocer lo que es la vida religiosa. La parte femenina, que es la que me corresponde un poquito dentro de mi congregación, quizás por eso estoy acá, ¿no? Porque soy promotora de vocaciones. Yo me he dado cuenta que hay un desconocimiento pero bárbaro sobre la vida religiosa. No sé, hay tantos errores, tantas cosas raras, absurdas. Entonces por eso causa miedo. Yo me he encontrado con niñas que dicen, es que me da miedo, es que tengo miedo. ¿Pero de miedo de qué? No sé, de la inseguridad, de que pueda fallar, de que, bueno, que si fallo y no me gustaría frustrarme. Bueno, yo le he dicho muchas veces, y cuando tú vas a elegir el matrimonio, ¿sabes tú con certeza de que vas a tener un éxito pleno? Ah, no. ¿Y cómo va? Bueno, porque está el amor por medio. ¿Y tú crees que en la nuestra normalmente tiene que ir el amor? Entonces, ahí la niña como que se desconcierta un poco. Y en el fondo es porque hay un desconocimiento sobre lo que es, como decía recién Lucio, el llamado de Dios, la elección de Dios. Carmen, en estos mismos lugares aquí donde estamos ahora nosotros, aquí en el ambiente tan agradable, tan simpático, yo era estudiante en la universidad en ese tiempo y hace esto más de 50 años, ¿no? Era estudiante, estaba estudiando ingeniería, precisamente ocupábamos toda esta ala, nosotros donde estaban unas piececitas pequeñas donde trabajábamos, donde había taller. Y me acuerdo que conversando con don Carlos Casanueva, cuyo aniversario es precisamente hoy día y en estos momentos debe estarse celebrando una misa por el aniversario de él aquí en la capilla de la universidad. Conversando un día con don Carlos Casanueva me dijo, mira, yo he estado pensando mucho que tú en realidad tienes vocación para ser sacerdote. Y entonces yo le dije, don Carlos, yo antes de entrar a estudiar aquí ingeniería asistí a un retiro que nos dieron en ese tiempo el padre Zorrilla de los jesuitas. Y allí estudié si acaso efectivamente yo tenía vocación para el sacerdocio u otra vocación. Y resolví tranquilamente las cosas, de manera que no tengo ninguna preocupación, don Carlos. Yo estoy convencido de que estoy bien donde estoy y no veo por qué, de dónde saca usted esto de que yo tenga vocación. Entonces don Carlos me dijo, mira, yo estoy rezando mucho por esto, de tal manera que otro día vamos a volver a conversar. Y en 2 o 3 oportunidades que me encontré con él durante el año, me volvió a decir lo mismo.
Y esto trajo una inquietud en mí. Hasta que un día yo le dije, mire, don Carlos, ya que usted tantas veces me está diciendo esto y me lo ha repetido, y la autoridad que usted tiene y la importancia que tiene para mi vida, yo lo quería mucho, don Carlos, yo quiero conversar muy profundamente sobre este tema con usted. Y entonces él me analizó el hecho y me dijo, mire, en realidad creo que podría tener 7 razones para decirte que en realidad tú tienes vocación. Y comenzamos a conversar mucho, yo se las discutí. 7 razones. Sí, 7 razones me decía él que tenía para decirme que yo tenía vocación. Y después de conversar largamente, por último le dije, mire, en realidad, don Carlos, yo no tengo más objeciones que hacerle y creo que en este momento usted está venciendo en esto, ¿eh? Dios permite esto, en fin, pero yo voy a volver a estudiar las cosas. O sea, de que en realidad uno lo hace bien conscientemente. Y lo interesante es esto, que en realidad mi primer punto de apoyo, a quien yo primero pensé que debía conversarle, fue a mi madre, con la cual yo tenía una confianza muy grande y a quien quería mucho, una mujer muy santa, y a ella fue la primera que yo le pregunté. ¿Y ella qué dijo? Y ella, la respuesta de ella, me dijo, mire, muy tranquila, me dijo, mire, yo he pedido a Dios de poder tener algún hijo sacerdote, me alegra mucho de que usted me diga esto y yo le agradezco a Dios, pero yo lo que le aconsejo es que vaya a hablar con fulano de tal sacerdote. Y entonces yo fui a hablar con mi profesor de filosofía en el colegio, que me merecía mucha confianza, era un hombre muy bueno. Y de ahí partió entonces las diversas conversaciones y se fue formando poco a poco esta voz de Dios que llamaba. Fue bien interesante pensar cómo se fue gestando esta vocación. Y yo espero que haya sido un muchacho normal como cualquier otro. Y entonces, en fin, salíamos y vivía, no estaba pololeando, pero sí salía con diversas personas, niñas, y llevábamos una vida normal, de tal manera que cuando después yo dije a mis compañeros acá en la universidad que me decidí a entrar al seminario, entonces todos les llamó la atención, pero a todos les pareció bien que uno del curso pudiera representarlos, como decían ellos, y poder entrar al seminario. Y tuvimos una misa aquí en la capilla de la universidad, una misa donde asistieron todos los compañeros, fue una cosa muy linda. Y enseguida, después, algunos me fueron a dejar al seminario, me acuerdo. Qué bonito que has sacado lo de la mamá, porque dice que es uno de los problemas que yo siempre me he estado topando con las chicas cuando ya quieren decidirse o definir por el estado de la vida religiosa, y por eso me gusta mucho conocer el trabajo que están haciendo Fernando. Yo creo que van a tener que multiplicarse los clubes de ustedes, vamos a tener que promover eso, porque dice que los papás, hoy para la niña, el problema más serio es vencer la resistencia de los padres. Del papá o mamá también a cierto punto, creen que la chica se les pierde, creen que la niña ya se va a frustrar, que han tenido tantas ilusiones en ella y no se van a ver cumplido, etcétera, pero nunca piensan que como religiosa les puede dar satisfacción, les puede causar alegría, ni menos, creo yo, que piensan que es una bendición del Señor. Yo creo que incluso puede dar una visión de promoción, Yo pienso que las personas que conocen el seminario o tienen la oportunidad de conocer a algún seminarista pueden transmitir un testimonio de que los seminaristas somos porque yo también lo considero muy alegres, muy alegres. Creo incluso que es mucho más difícil encontrar un seminarista triste que una persona, que un joven en cualquier otra cosa. Y la creencia es distinta, generalmente se dice que la gente que se entregan a Dios, que son gente triste, incluso empleamos una palabra, no son normales. Hace un rato hablamos de normalidad, y ustedes contaban algo que, y Lucio lo decía, que son seres como cualquier otro, incluso con más alegría quizás, porque... Es decir, yo puedo contar una anécdota que nos acaba de pasar en el verano. Mis niños, nosotros tenemos 6 niños, encuentran esto totalmente normal, conocen seminaristas, además hay sacerdotes en la familia y seminaristas. Y en el verano tuvimos la ocasión de tener a 3 seminaristas, uno de ellos es sobrino mío, y 2 más del seminario de Santiago. Y es increíble cómo los niños, nuestros niños, además habían 2 sobrinos, ya una sobrina y un sobrino nuestro. En total eran como 10 o 12 chiquillos malos seminaristas. Imagínense con
¿Cómo sería el gasto y todo lo demás? Bueno, y lo simpático fue de que los mismos niños, nosotros tenemos una niñita de 20 hasta una niñita de 9, los mismos niños le pedían a los seminaristas, empezaron de a poco, que querían acompañarlos en el rezo de las vísperas, después que querían rezar el rosario con ellos, después que hicieran un Vía Crucis, y quedaron fascinados por la alegría de los muchachos. Es decir, un día estuvimos en la piscina jugando con una pelota, pero que realmente yo hacía mucho tiempo que no me había reído tanto. Estaban unos cuñados míos que estaban fascinados mirando esto, porque era realmente, es decir, la gente no piensa que son así los seminaristas, son gente con una alegría tremenda, realmente impactante. Son, como dice Carmen, normales. Usted contaba una cosa muy simpática antes de comenzar el programa, también empleando la palabra normal. Sí, que son dos hechos que me llamó la atención esta anécdota que fue hace 2 días atrás, porque cuando más joven todavía usábamos nosotros otro hábito bastante cerrado, y entonces, claro, no se nos veía nada más que la parte de la cara, las hojas, pero unos lados de oreja, mi pelo, mi casa. Y un día se me ocurrió tomar una chica de 3 años porque ella me empezó a súbeme, ya la tomé, pero en el fondo después capté por qué quería que yo la subiera, porque me empezó a meter la manita por acá. A ver si tenía oreja. Y gritó, ¡ay, mamá, tiene oreja igual que yo! Entonces ahí hay un signo de normalidad, tiene una oreja. Y bueno, y ahora esa joven en 1982 que me diga, ¿es tan normal usted? Me dice que no puedo creer que sea religiosa. Entonces sigo convenciéndome que tienen una idea pero muy rara y muy errada de lo que puede ser una religiosa. Lo que pasa, ¿no es cierto? Lo que pasa es que muchas veces se piensa y se mira el celibato como un yugo, y muchas veces lo pintan así muchas personas. Yo creo que es un error. Hay que leer lo que está diciendo el Santo Padre en su catequesis de los miércoles sobre el celibato. Es realmente fantástico en estos últimos 2 meses. Yo quería, respecto a lo que decía la madre Enante, probablemente dentro de todas las cosas que se perdieron en un momento dado en estos últimos años, digamos 20, 25, 30 años atrás, también como que perdimos de vista los laicos y probablemente la familia, la necesidad que hay del sacerdote, del religioso y de la religiosa. Como que muchas familias, lo que usted decía, ¿cómo se va a ir de religiosa? ¿Y qué es lo que va a hacer si las religiosas pasan rezando nomás? O sea, no conocen el... Son muertas en vida, como se dice. Por eso no conocen el matiz de la vida religiosa. Bueno, una cosa es ser de claustro, ya, que se lleva rezando, que está más cerrada, fin. Es una vida maravillosa que hay que entenderla, hay que tener vocación para ella también. Pero como dice usted, también hay tanto carisma, hay tanta diversidad de vida religiosa. Pero, por ejemplo, madre, ¿cuál es un día normal, una actividad normal de una religiosa como usted? Yo creo que la vida normal de todo ser humano, levantarnos, qué sé yo, temprano será 6 de la mañana, ir a nuestras oraciones, tener nuestra misa primero, para que tenemos que salir con un poco, como dice, echarle benzina al motor, ¿no es cierto? Ir preparada, tener fuerza para enfrentar el día. Bueno, y después todas vamos a nuestro quehacer, que sé yo, si están en una escuela, se va a clase, a las 8 ya se empieza con clase todo un día, con las niñas, después siguen en las tardes las reuniones con las niñas, en un programa extraescolar, o las reuniones con los centros de padres, nunca nos faltan los colegios. Ahora si es en un hospital, usted comprende lo que es una actividad de hospital. En mi caso es un poquito distinto ahora porque como estoy con las postulantes nuestras en la casa de formación, bueno, entonces estar siempre estar formándoles, dando clases, enseñándoles, guiándoles, orientando, acompañando sobre todo. Y por mi parte, un poquito agitada porque yo tengo que viajo por todo Chile, por eso soy un poco promotora vocacional. Justamente esta tarde me voy a Temuco, tengo una jornada en Temuco y vengo recién regresando de Linares y después tengo que irme hacia el norte, entonces... Una vida muy activa. Que nadie creerá que como religiosa me llevo, muchos me dicen, te llevas paseando, ojalá fueran paseos, pero resultan gratos, sí, resultan gratos. Y la vida y la vida de un seminarista. Bueno, empezamos también, como dijeron ya, con la misa, que es lo principal en la mañana. ¿A qué edad entran al seminario? Hay de todas, tenemos un compañero que tiene hasta 35 años. Yo tengo 19 y soy uno de los menores. Tenemos uno de 18 que es la mascota. Pero tienen que terminar la enseñanza media, ¿no es cierto? Sí, pueden ya postular al seminario con tercero medio o cuarto medio, preferentemente con cuarto medio.
¿Hay algún tipo de selección, como en todo, como si se sigue una carrera universitaria, que hay un examen, una prueba de aptitud? ¿Hay una prueba de aptitud para ser seminarista? Hay jornadas vocacionales a través de todo el año, ya empezó la primera. Son por lo general el último domingo de cada mes, las jornadas vocacionales en el seminario, y van conversando con los formadores y van dilucidando más o menos cuál es el camino que tienen que seguir. Y ya a fin de año empiezan a postular y después se les dice si quedan o no quedan en el seminario. Perdón, hay un discernimiento, pero también hay otra cosa que es indispensable, de que en forma regular, normal, el muchacho es presentado por un sacerdote que ha trabajado con él, o sea que el muchacho ha tenido algún contacto en la vida misma de la iglesia, en un apostolado que realiza, ya sea dentro de la misma juventud o en poblaciones, en fin, donde él ha tenido una oportunidad de conocer esta necesidad de sus hermanos, puesto que la vocación es vocación de servicio, ¿no es cierto? Sí. Y entonces es necesario, es indispensable que haya este primer conocimiento del muchacho, si acaso el muchacho realmente tiene estas inquietudes apostólicas. Y después van diseñando si acaso tiene, como tú decías delante, una vocación hacia la vida célibe, si acaso el muchacho psicológicamente es totalmente normal, en fin, etcétera, ¿no? Claro. Es muy importante que la vocación siempre se manifiesta a través de la iglesia, que es, digamos, así como Cristo llegó al mundo por medio de la Virgen, también, digamos, la vocación se manifiesta en la vida de iglesia. O sea, son todos jóvenes, como dice Monseñor, que participan en movimientos apostólicos o litúrgicos o de distinto tipo, digamos, en las parroquias, y que, digamos, con el párroco han visto que pueden tener vocación y participan de la jornada. Con eso, Carmencita, sobre todo se evita el problema que siempre está diciéndose que el religioso, o el sacerdote, o la religiosa somos las frustradas, las desilusionadas, las amargadas de la vida. Una persona que actúa en un medio de trabajo, como un apostolado de una parroquia, está perteneciendo a un grupo juvenil, etcétera, no puede ser una persona amargada ni frustrada. Tiene que ser una persona normal, sigamos con la palabra normal, y sobre todo muy activa y muy consciente de su papel como cristiana primero, y después, bueno, con el deseo de planificar su bautismo, entonces de darle una mayor actividad, un mayor servicio. Yo quisiera insistir en la necesidad. Nosotros, por los niños que tenemos, trabajamos en varios colegios, en los colegios de nuestras niñitas y de los niños. Y incluso el otro día nos tocó en el colegio de las niñitas que estaban reclamando porque no había misa. Es un colegio católico, es un colegio de iglesia, es estupendo, pero no hay religiosa. Y no podíamos tener misa porque faltan sacerdotes. O sea, los laicos estamos viendo diariamente en nuestras actividades, los laicos, ya sea en el colegio, en las parroquias, que muchas veces faltan sacerdotes para ser párrocos. Yo no sé si tú sabes, por ejemplo, que hay parroquias que han estado un periodo más o menos largo, 6 meses, 4 meses, sin párroco, porque no había un sacerdote para poderlo mandar. O sea, es una necesidad apremiante, urgente la que existe. Y yo creo que frente a esa necesidad, entonces, el laico tiene que tomar nota de la responsabilidad que le cabe, como laico, como familia, en el problema vocacional, que no es un problema solamente de los obispos, en este caso de Monseñor Fresno, o de los curas, sino que es un problema de toda la iglesia. Actualmente me parece que... Monseñor, usted me permite interrumpirlo, faltan muchos puntos importantes, vamos a seguirlo conversando, este punto de la familia, el celibato que se mencionó. Yo me invito a una pequeña pausa comercial y volvemos enseguida con ustedes. ¿Y cuándo comemos? ¿Está lista la carne? Ay, siempre están apurones. Yo creo que ya está. Saquémosla. A mí un pedazo bien jugoso. Ese para mí. No. ¿A quién le gusta cocinar? A mí. Ay, córtame un pedazo de ahí, por favor. ¿Qué cosa más rica? Sí. Vacuno, la buena carne. La utilidad y el agrado que proporcionan los electrodomésticos de reconocida calidad, comprados en Abastible, solo son superados por la facilidad con que usted los puede adquirir con el crédito Abastible. Venga a nuestros salones de venta Abastible. En el centro y sur del país, todo es posible con Abastible.
Mundos Individuales, la galardonada serie inglesa, gran éxito de la televisión. Mundos Individuales, véala todos los días, de lunes a viernes, a las 2:10 de la tarde. Aquí está Nuevo Vim. Su formulación, con la fuerza del Perlaclor Plus, ingrediente blanqueador y desinfectante, busca, extrae y destruye la suciedad y los gérmenes, enemigos invisibles de la higiene. Nuevo Vim deja su lavaplatos tan brillantemente limpio y libre de gérmenes que ahora se podría hasta comer adentro. Nuevo Vim con Perlaclor Plus, limpia, blanco, brillante y mata el 100% de los gérmenes del hogar. Acá hay mucho entusiasmo en estos comerciales, hemos ido conversando y hemos pensado que hay tantos puntos todavía que tocar que vamos a hacerlo bien rápido y esperamos sus preguntas también para contestarlas. Yo lo interrumpí a usted, monseñor, con nuestro almuerzo. No sé si usted quiere decirlo ahora o que continuemos conversando. No. Creo que es mejor que continuemos la conversación, como lo decía usted. Quiero remarcar un punto importante, que es la familia. Ya conversamos un poco de la familia, de la labor de los laicos en esto. Si la familia todavía, como decían ustedes, se sigue oponiendo porque piensan que pierden un hijo o pierden una hija, ¿qué mensaje, cómo se le transmite, qué labor se hace con ello? ¿Cómo deben reaccionar? ¿Cómo se hace ese cambio, digamos? Sí, yo creo que tenemos que tomar conciencia como familia de la responsabilidad, primero que todo la responsabilidad que nos cabe en el problema vocacional como laicos. Al Señor hay que pedirle constantemente, como lo ha dicho el Santo Padre, respecto a lo vocacional hay que tomarse el cielo por asalto en base a oraciones. Eso es algo que nos corresponde a todos, pero también lo otro más importante quizás es que las vocaciones nacen en la familia. Lucio viene de una familia, Monseñor, la madre, vienen de una familia. Las vocaciones vienen de la familia católica, que es lo básico, que entre paréntesis junto con la Iglesia es la única institución creada por Dios, realmente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer como familia? Primero que todo, llevar una vida realmente cristiana, católica, ser testimonios para nuestros hijos, en que la piedad, la devoción, el amor, sean vividos diariamente, estén encarnados en nosotros como familia. Yo creo que eso es una promoción bastante importante. Y respecto a la oración en la familia, delante hablábamos de que es importante pedir, pero más importante que pedir así un poco al aire es pedir porque hayan vocaciones en nuestra familia, no en la casa del lado, como lo dice muy seguido el padre Abun. Recemos porque hayan vocaciones en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia. El padre Asbun, ahora que usted lo mencionó, es un quinto invitado que no está presente, pero que ha estado presente atrás de este programa con un entusiasmo loco. Ojalá esté viendo el programa y nos apruebe después de este programa. Me permiten leerles aquí lo que dice el Papa en su mensaje precisamente para el Día de las Vocaciones. Invito a cada comunidad cristiana, a cada familia, a cada creyente, a tomar conciencia de la propia y grave responsabilidad de incrementar las vocaciones consagradas. Está igual como tú decías perfectamente ahora, ¿no es cierto? Y lo que decía Lucio delante también lo dice el Papa aquí en relación con la vida, que es precisamente la Madre Iglesia la que engendra esta vida. Y después que un religioso, una religiosa están ya consagrados, ¿cuál es el papel de la familia? La Iglesia, digamos, porque hay otra pregunta, que la Iglesia se trata de separar a la familia de la religiosa o el religioso, porque tiene que consagrarse a Dios. Entonces, yo una vez escuché una expresión de decir, Dios me robó a mi hijo, por ejemplo. En realidad antes era así, un poco que nos hacían como decir, mueres al mundo y entras a otra vida, ¿ves? Entonces comienza tu vida religiosa. Incluso teníamos la costumbre de que nos cambiaran el nombre, por ejemplo. Ahora ya no se estira, en realidad es una de las cosas muy bonitas, aunque produjo muchos cambios, fue el Concilio Vaticano II. Entonces desde ahí ya se parte a una vida ya mucho más real. Incluso nosotros antes también teníamos la costumbre de no irnos a las casas de nuestros familiares muchas veces, ¿ves? Muchos años pasamos sin verles a veces.
Pero ahora ya no, incluso nosotros tenemos fácilmente permiso incluso hasta de pasar las vacaciones con ellos. En el seminario también, tú sabes, claro. Si las vacaciones uno justamente la puede pasar con la familia, o puede salir a misiones, puede hacer lo que quiera, uno dispone de sus vacaciones. Ustedes son 3 meses. Siguen perteneciendo a su familia y no se rompe ese lazo. Es decir, la familia se integra, la familia religiosa, nosotros la sentimos así como los papás, las mamás de nosotros, son todo. Hay otro punto muy importante que hace un rato se mencionó, que siempre está en discusión, que es el celibato. Yo antes de hablar con los hombres, yo como mujer quiero preguntarle a usted algo que siempre he querido preguntárselo a una religiosa. Yo creo que en el mundo una mujer como humana, digamos, no hay cosa más maravillosa que tener un hijo. Y siempre me pregunto, ¿cómo será la intensidad de esa vocación religiosa para que una mujer haga el sacrificio de renunciar a tener un hijo físicamente para consagrarse a Dios? ¿Cómo se compensa ese sacrificio? ¿Cómo piensa una mujer religiosa de esto? Sí, bueno, ahí uno entra ya en el plano de la fe, y uno comprende que el seguimiento a Cristo en el voto de virginidad no es para frustrarse en el amor, no es para quedar estéril, al contrario, es para hacerse más rica, más plena. Uno recién aprende a amar. Bueno, y como aprende a amar, aprende a entregarse, aprende a donarse. Y bueno, bajo ningún punto de vista nosotros nos renunciamos a la palabra maternidad. Si nosotros espiritualmente somos madres, y a veces en nuestra vida que es madres por lo mismo, muchas veces somos mamás de muchas criaturas, de muchas niñas, porque el caso nuestro de que estamos con niñas de situación irregular, muchas veces nosotros hemos sido las mamás, incluso hasta le hemos dado los apellidos a los niños que han sido abandonados. Así que es un absurdo pensar que se va a negar uno a la maternidad. Al contrario, se está más ricamente preparado, o se prepara más ricamente para amar mejor y para amar más. Y uno no puede ser frustrante. O sea, que sería como una concepción nueva de lo que es la maternidad. Es decir, incluso es una proyección diferente del amor. Claro. Como lo dice el Santo Padre en su catequesis, es una proyección diferente. El amor tan radical del consagrado y de la consagrada, en que renuncian a todo por el amor de Dios. Y es tanto lo que aman, porque también la religiosa es madre, el sacerdote es padre, y yo diría que tienen más hijos realmente que los que tiene uno en su matrimonio, o sea, porque son comunidades, digamos, que viven preocupados de ellos. Claro. La fecundidad del amor espiritual. Sí, eso es un concepto que dentro de la vida moderna no se capta todavía. Y muchas niñas también eso mismo me preguntan, es que me gustaría tener mi hogar, mis hijos, mi esposo. Normal, totalmente normal, es bueno, o sea, es lindo. La cosa es que lo mantengan y lo tengan de ver. ¿Qué es lo que pensaría Lucio? ¿No es cierto? Es interesante. Yo creo que no hay nada más maravilloso que poder dar la vida espiritual a una persona. Yo creo que de la vida que tiene una persona, de la vida física y de la vida espiritual, la más importante es sin duda la vida espiritual. Y bueno, el sacerdote es una familia que tiene tantos hijos. O sea, el sacerdote tiene realmente tantos hijos que es una cosa que uno no siente no siente la falta de nada, no tiene tiempo. Siempre es el tema polémico y se dice que la Iglesia Católica a lo mejor algún día va reconsiderando el celibato, que por qué no se permite en otras protestantes, etcétera, pueden casarse, pueden tener su familia. Y es una de las críticas que le hacen, si ellos van a formar buenas familias, ¿por qué los sacerdotes no pueden hacerlo? ¿Cuál es la argumentación fuerte de la Iglesia Católica ante esto? Bueno, esencialmente para llegar al sacerdocio no sería el hecho de que pudiera ser casado, esencialmente, sino que está dentro de la práctica de la Iglesia, y así lo tiene establecido desde los primeros tiempos. En la Iglesia occidental, en la Iglesia oriental, ustedes saben que existe el sacerdocio también en hombres casados. Tienen que casarse antes de ordenarse y después pueden ser ordenados. Ahora,
¿Cuál es el motivo? Por de pronto, tal vez basándose en aquellas palabras de San Pablo, no tomarlo en un sentido peyorativo, sino que lo que significa realmente. San Pablo dice que a quien Dios le permita poder así hacer una consagración total de su corazón y de su amor y tener un solo amor, el Señor lo ampara y lo ayuda. Y quien no se sienta capaz de hacerlo, bueno, es preferible que en realidad se case y no que tome una determinación por su cuenta, si acaso en realidad no es esta determinación por una vocación y un llamado de Dios a esta virginidad. Y la argumentación que da, dice, porque en el caso de ser casado y ser realmente un hombre religioso, en el buen sentido de la palabra, tiene el amor dividido, dice San Pablo, tiene el amor dividido. No es que lo tome en un sentido peyorativo, lo digo bien francamente, pero en cambio, dice, a quien Dios le ha dado este llamado y esta vocación, tiene todas sus fuerzas concentradas, toda su entrega total es para Dios. No quiere decirte que se olvide de los hombres, ni mucho menos, pero yo creo que se entiende cuál es el sentido de las palabras de San Pablo. Y entonces, la práctica de la Iglesia, en la Iglesia de Occidente, ha sido precisamente el sacerdocio célibe. Ahora, si acaso consideramos algunas cosas en la vida práctica, tenemos nosotros por el sistema mismo de trabajo, en la organización misma de la Iglesia, en la vida apostólica que lleva el sacerdote, la necesidad de una mayor libertad en el movimiento. Al tener establecido un hogar propio, se vería limitado, como ustedes, ¿no es cierto?, tienen que verse limitado a las necesidades de los hijos y de su esposa. En cambio, el sacerdote puede disponer totalmente de su tiempo y no falta ni a la justicia ni a la caridad para ese hogar determinado. Y así queda disponible, ¿no? Perdón, eso es justamente, en el plano práctico eso se ve. Nosotros podemos ser estupendos católicos, podemos tratar de serlo, pero es imposible que nos dediquemos totalmente como laicos, o sea, al ministerio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos preocupaciones contingentes, hijos, enfermedades de hijos, la mujer, la parte económica que no deja de ser importante, que nos alejarían al sacerdote, si fuera casado, lo alejaría de su misión fundamental. O sea, en realidad, como dice Monseñor, hay cosas prácticas que demuestran de que no es lo indicado, lo debido para la Iglesia Católica. Ahora, yo quiero advertir una cosa, Carmencita, y es esto. En realidad, el sacerdote y la religiosa, por el hecho de buscar esta vida así célibe, no quiere decir que son desencarnados, ¿no es cierto?, de una realidad. Ellos sufren, como decía San Pablo, él se alegra con los que están gozosos y alegres y llora con los que sufren. Y entonces el sacerdote, la religiosa, el hombre consagrado, tiene realmente así una capacidad de amor, tiene una gran capacidad de amor. Ahora, que en algunos momentos realmente es difícil, todos somos humanos, ¿no es cierto?, y tenemos también momentos de debilidad. Y entonces yo hiciera un llamado precisamente a todos nuestros hermanos para que siempre estén rezando por la vocación, estén rezando por la fidelidad a nuestra consagración, que nos estén ayudando con su oración, nos estén apoyando, y que en realidad no haya ni malos entendidos, ni tampoco desprecio por la vida misma del sacerdote, por el contrario, que tengan mucho cariño, mucho afecto, que pidan mucho por él, que los encomienden en las comunidades, en las parroquias, en la vida, etcétera. Siempre se pida por la vocación, que haya muchas vocaciones y para que se mantengan las vocaciones y para que haya santidad en la vida del sacerdote y de la religiosa. Yo quiero, a modo testimonio, decir una cosa a nombre de todo, yo creo, del seminario. Sinceramente, si la Iglesia decidiera suprimir estos celibatos, yo me retiraría simplemente porque de saber que uno participa de un llamado de Dios a esto, no es como a tomarlo así nomás. O sea, uno lo único que quiere es consagrarle toda la vida al Señor y darle todo lo que uno tiene, o sea, entregarse entero a él. Lo decía San Pablo, ¿no? Claro. Y a través de él al ser humano.
yo personalmente yo no quiero limitar mi entrega en ese sentido, o sea, sería como limitar la entrega. Hay mucha deserción en el seminario mientras decidieron ser seminaristas para después ser sacerdotes. En el camino van quedando muchos, ¿o no? Indudablemente que van quedando, pero son muy pocos. Vamos a contestar rápidamente. ¿Usted quería dar un dato? No, yo le iba a decir que precisamente, como actualmente en el seminario me parece que vi por ahí que había unos 121 alumnos hoy día, ¿no es cierto? De estos 121 alumnos, ¿cuánto crees tú que terminan al final de año? Si se salen algunos, creo que es interesante algún dato así, ya sea por enfermedad o porque descubrieron que su vocación era otra, que se habían equivocado. Sinceramente, espero no equivocarme, pero yo creo que van a seguir la gran mayoría, no creo que se retiren más de 10. Sinceramente, o sea, es una cosa personal, yo tampoco puedo decir. Creo que la preparación ahora de jornada, de cómo están ayudando a discernir si tiene vocación o no, ahora el joven y tanto en la niña igual, se ve que ya eso se está disminuyendo. Vamos a tratar de contestar algunas preguntas del público, así han llegado bastante. Madre Graciela, ¿qué edad y qué requisitos debe cumplir una mujer para ser religiosa? Edad mínima, por lo menos en la mayoría de nuestras congregaciones, sé de algunas cuantas, es 18 años o 17 años más o menos cuando terminan su cuarto año de enseñanza media. Requisitos desde luego entonces intelectual, por lo menos con enseñanza media. Lo mismo que para los buena salud también, una salud más o menos compatible para los trabajos, etcétera. Aquí alguien pregunta, dice, ¿un sueño puede ser un aviso de vocación o se manifiesta en algo más fuerte? Hablamos al principio del programa. Así me parece, ¿no es cierto? Que tenemos que tener cuidado de aquellos que son soñadores. De tal manera que podría ser, ¿no es cierto?, un motivo de comenzar a reflexionar, pero no tomarlo como un medio para poder descubrir el camino que Dios le puede dar. A lo mejor un aviso. Puede ser. Claro, el Señor se manifiesta de distintas maneras a cada uno y puede ser que a esa persona se le manifieste. Sí, pero tener mucho cuidado. Por supuesto, claro que sí. Hay varias preguntas que dicen, ¿qué es el Opus Dei? Aquí nosotros le pasamos esto a un laico que está aquí presente. No, en realidad desconozco concretamente, creo que es un movimiento secular, ¿ya? Pero desconozco cómo está formado, qué consiste realmente. Pero no quisiera opinar. Es un movimiento secular de la Iglesia Católica. De la Iglesia Católica. Con sacerdotes y laicos trabajando activamente. Yo entiendo que lo que significa, digamos, propiamente el opus, ¿no es cierto?, que es intervenir como esta obra de Dios en el mundo, esta obra de Dios, donde los laicos han descubierto una manera de poder buscar un camino de santidad en el servicio al mundo, y algunos sacerdotes que estarán apoyando especialmente la espiritualidad, fortaleciendo la vida espiritual de todos estos laicos. Lucio, ¿te sientes diferente al resto de la juventud? Para ¿Y nada. en qué medida, te pregunto? Para nada, me siento identificado, yo creo, con la juventud hoy en día. ¿Y en qué medida, me dice? Sí. Yo creo que en toda medida, o sea, yo me siento identificado con la juventud. Y justamente porque pienso que Cristo nos llama, digamos, a personas que se le han pasado rezando toda la vida o toda su juventud, sino que nos llama a los que somos más incapaces muchas veces y a personas que no llevamos a lo mejor una vida muy santa. O sea, que íbamos a fiesta y íbamos juventud como cualquiera. Bueno, yo les agradezco a los cuatro la presencia de esta almorzando en el 13. Ojalá que muchos jóvenes hayan oído este programa. Se ha cumplido también una etapa de promoción capaz con este programa, ¿no es cierto? Porque de un modo especial invitar a la oración el próximo domingo, que es el Día Universal, Mundial de Vocaciones Sacerdotales, y el llamado que el Santo Padre nos hace a todos nosotros, no solamente a los sacerdotes y a las religiosas, sino que a todo nuestro pueblo cristiano, para que pidan por las vocaciones al Señor, para que pidan abundantes vocaciones sacerdotales, religiosas y santas vocaciones también, de tal manera que seamos verdaderamente servidores del pueblo de Dios. Yo como mujer tendría que decirle a las jóvenes que bajo ningún punto de vista tengan miedo, que nosotros podemos realizarnos plenamente como mujeres y como madres, así que no hay miedo.
Al contrario, es una cosa linda. Bueno, entonces el domingo nos unimos todos en esta oración y yo los invito para el lunes en el Almorzando en el 13, que conduce María Teresa Serrano. El tema Psicología Laboral. Invitados Juana Anguita, Jorge Agostini, Rogelio Díaz y Marcela Pérez. Muchas gracias y hasta el lunes con María Teresa Serrano.